Buenos días, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y estar unidos en un mismo cuerpo y de esta manera celebrar este día domingo, un día de celebración, de adoración y de proclamación del Evangelio. Espero que estén bien ahí en sus casas, bien abrigaditos, hay mucha nieve y que Dios los siga bendiciendo de tal manera que podamos entender y comprender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a orar por este domingo, vamos a pedir al Señor que nos guíe en todo lo que vamos a disfrutar de lo que significa este servicio de este domingo. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos esta mañana por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por el calor de nuestro hogar, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de tener un techo donde cobijarnos, Señor. Gracias, Padre, por haberte mostrado también a nosotros. Sigue con nosotros, Señor, sigue guiándonos, Señor. Gracias por la comunidad de Longmont. Gracias por nuestra iglesia Calvary, Señor, y la unidad que hay en el servicio en inglés y español. Es una bendición, Señor, saber que tenemos, Señor, esa diversidad, pero que finalmente eres tú, nuestro Padre Celestial. En el nombre tuyo oramos. Amén. Buenos días, hermanos, le damos la bienvenida y una vez más estamos muy gozosos de poder estar juntos una vez para poder alabar a nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido hoy, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Todos somos llamados a ser testigos de nuestro Dios, somos su siervo y el Señor se quiere dar a conocer. Y con esa palabra que tenemos hoy esta mañana vamos a cantar a nuestro Dios y vamos a declarar acerca de su perfecto amor. Amén. Estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Libre soy, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Hiciste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.
que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en
Amén. Y qué hermoso es poder alabar a nuestro Dios y proclamar su verdad. Y así con esa actitud vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a invitar al Espíritu de Dios que descienda, que nos llene, que nos guíe, que nos purifique y nos lave. Pidámosle al Señor que renueve nuestras vidas y que se manifieste cada día más. Digámosle: ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos darte la gracia, Señor, porque nos permites alabarte, Señor, porque permites que podamos levantar nuestras voces en esta mañana, a poder adorarte, a poder proclamar tu nombre, Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, pedimos que esta mañana, Señor, tú abras nuestros oídos espirituales, abras nuestro corazón y que podamos recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a atesorar, Señor, tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que nadie nos quitará. Esa palabra que permanecerá para con nosotros
por siempre, Señor. Amado Dios, en esta mañana recibe la honra y la gloria. Te entregamos este tiempo, Señor. Te pedimos que nos hables y que podamos recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Qué bonito es alabar, qué bonito es ver que podemos libremente cantar a nuestro Señor. Bien, vamos a tener ahora nuestro tiempo de anuncios. Al final de los anuncios vamos a tener un video y luego vamos a orar por ese video también. ¿Ok? Bien, entonces, para los que están llegando por primera vez y quieren conocer más el desenvolvimiento de nuestra iglesia, conéctese con nuestra hermana Marilú. Si usted quiere mandarle un correo, ahí lo tiene en la pantalla. Y si no, puede personalmente tener una conversación con nuestra hermana y ella gustosamente va a atenderla alegremente, tal como es nuestra hermana Marilú. ¿Ok? Bien. El siguiente anuncio, entonces, recordamos a toda la congregación que hoy domingo, este día domingo, a las 2 de la tarde, vamos a tener nuestra reunión congregacional. Es importante que estemos unidos, especialmente los que somos ya miembros de nuestra iglesia. Y ahí con toda libertad pueden hacer preguntas. Nuestro hermano Jeffrey nos va a ayudar con la traducción. Y para que usted conozca cómo en nuestras reuniones, cómo se encuentra, cómo es el estado de nuestra iglesia en diferentes áreas. Entonces es una bendición también ver que nuestros hermanos ancianos, el staff está obrando de una manera diligente, pero también comunicando y siendo transparente. Bien, hermanos, los esperamos a las 2 de la tarde por Webex. Bien, continuando con los anuncios, preparémonos para Easter o la Pascua. Así que ya falta poco, unas semanas más. Y como verán ahí, está en inglés, pero yo sé que usted lo entiende. Vamos a tener el Viernes Santo. El Viernes Santo vamos a tener un servicio aquí en nuestra iglesia. Va a ser bilingüe, unido, juntos, a las 7 de la noche. No se olvide, el viernes 2 de abril. Y al día siguiente, y el día domingo, que es el día de resurrección, vamos a tener un servicio también, el Sunrise Service, servicio al amanecer. Va a ser en esta ocasión algo muy especial, va a ser a las 6 de la mañana y va a ser en la casa de nuestro hermano Miguel Jaime. Así que vayan preparando su tiempo para que se levanten muy, muy temprano y estemos juntos. Y algo especial que no ha pasado creo que en todos los años aquí en nuestra iglesia, nos vamos a reunir con nuestra congregación en inglés. Así que eso suena como a tormenta. Así que como está gozando la tormenta, tenemos otra ahí el 4 de abril a las 6 de la mañana. Todos juntos, reunidos para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Cristo vive, Cristo vive. Y el día domingo, el mismo día, como verán, tenemos 3 servicios, a las 8 de la mañana, a las 9:30 y como siempre nuestro servicio en español a las 11 de la mañana. Entonces vamos a tener 3 servicios y desde ahora prepare y separe su tiempo, hermano. Bien, en adelante vamos a tener los avisos que siempre se dan normalmente todas las semanas, que ya los conocemos. En nuestra iglesia se reúne los días lunes a las 7 de la noche, los jóvenes aquí, señoritas y jóvenes se reúnen y tienen un tiempo especial. Así que jóvenes, anímense. Y también de la misma manera, el día siguiente, martes también a las 7, se reúnen también con el hermano Shane
pero solo varones. Solo varones, así que si jovencito tú estás interesado, quieres un grupo que realmente puedas disfrutar conversaciones y puedas también compartir tus cargas, este es el grupo. No te olvides, martes a las 7. Y de la misma manera, nuestra congregación en español tenemos reuniones todos los miércoles y todos los viernes. Los miércoles son para las damas. Usted comuníquese con nuestras hermanas de la iglesia y podrá saber dónde reunirse. Tenemos 3 casas a las 7 de la noche y es un tiempo de bendición. Lo mismo los varones, los días viernes nos reunimos aquí en nuestra iglesia a las 7 de la noche. Varones, anímense. Estamos tomando un tema que realmente es una bendición para nuestro corazón. El tema se llama hombría al máximo. Y eso es lo que estamos buscando, viernes a viernes. Y por cierto, todos los sábados nuestra oración a las 6 de la mañana es algo que tenemos ya por muchos años, puede conectarse por jueves. Sin embargo, quiero anunciar algo. El día 28 de marzo vamos a tener una tarde especial a las 4, el día sábado hasta las 6. Es un tiempo especial. Ese día sábado vamos a estar ayunando como iglesia y a las 4 de la tarde vamos a tener un tiempo de oración como iglesia. Vaya preparando ese día, el día sábado 27. Disculpen, es sábado 27 de marzo. Bien, hermanos, creo que es todo por ahora, así que vamos a orar por las ofrendas, que ya como saben y reconocemos, lo tenemos de 2 maneras. Una de ellas que usted puede poner su ofrenda online si desea, pero luego si estamos acá congregados también tenemos unas cajitas atrás que usted puede poner su sobre y de esa manera ser también de contribución al reino de Dios. Es algo que el Señor demanda de nuestro corazón. Dios no necesita dinero, hermanos. Dios no necesita nada. Él es Dios. Nosotros somos los que somos bendecidos cada vez que obedecemos en esta gran comisión que Dios nos da de dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a orar por ellas y de esa manera terminamos con los avisos y me retiro por un momento porque vamos a tener un video, ¿ok? Oremos pues, hermanos. Gracias, Padre, por lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú deseas que tengamos un corazón alegre, Padre, para dar nuestros diezmos y ofrendas, sabiendo que todo es tuyo, Señor, sabiendo que, Señor, el aire que respiramos, el levantarnos, Señor, ya, Señor, es bastante, es demasiado, Señor. Gracias, Señor, te damos por el trabajo, las fuerzas que nos das, por la bendición de proveer nuestra casa, nuestra familia, Señor, y queremos dar, Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor, este diezmo, Señor, con un corazón alegre y contento, Señor, viendo como a ti te agrada, Padre, dando de una manera que nuestra mano derecha no sepa, Señor, lo que da la otra mano, de tal manera que sea un dador realmente para ti, que tú lo veas, Señor, en lo secreto de nuestro corazón. Bendito Dios, bendice estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Community Food Share America supplies Calvary Bread Box all of our food. And this has been going on for more than 10 years that I've been in this current position. And it doesn't happen without a lot of help and a lot of volunteers. So some weeks prior to 2020, even only going twice a month, the first and third Thursdays, we could have as few as 80 boxes go out the door. And in 2020, we had about 4 weeks in a row that was 185, 175, 181, and 172 boxes out the door. That's a lot of boxes. That's a lot of families. And when you think of some families of being a minimum of 3 people usually, and we know some of the families that have more than 5 children. This is a huge outreach, a huge blessing, and an amazing help.
In 2019, we had 156,000 pounds of food, which had a rough value of $302,000. In 2020, with less than 11 months of calculation, we had 330,000 pounds of food, over $500,000 worth of food go out the single door. Hey there. I'm well, thanks. How are you all doing? So Community Food Share America is so easy to get along with. I have between a week and 2 days prior to place my requested food order. And then the truck comes in, and then you get that unloaded. Then the volunteers come in, and everyone takes a station, and we build the boxes, and we build the bags, and we count the produce and separate it out. Then the next shift comes in, we distribute the food. It's that easy. I've been hungry a long, long time ago and was too proud to ask for help. So I think it's amazing that these folks come and sit in line and get food to feed their families, because they got to put their families first. You never know what's going on behind someone's closed doors. They might say, oh, everything's great, everything's fine, I'm wonderful. And the truth is, they're broken. They don't know if they're going to get through the day well enough the next week. More than 40% of Colorado needs food, so it's a big deal. And when those folks are able to come back through and then hand that out to someone else and lift someone else up that they can relate to, there's no greater message from God in my mind right now. I do this because of the community. To serve the Lord, to help the people that are in need. Well, we do it because I was in this situation as a kid. Yeah, we'd go to the Salvation Armory or to the local church all the time. This is my opportunity to pay back as much as I can. It's a way to give back to the community. Me gusta venir a ayudar a Food Share porque es una manera de servir a la comunidad y más en estos momentos de necesidad, y me gusta hacerlo con amor. A way that you can help is looking in your community, seeing people that may be in need, and telling them about Food Share. Well, for one thing, we can all pray. That's something we can do every day. You can donate plastic bags. Una de las maneras que pueden ayudar es donando mantequilla de cacahuate enfrente de la iglesia. It would be great if they can come and volunteer in person if they're available and if they can. People can help by coming in themselves, picking up food that we have set aside for them, and they can take it to their friends or family that need help with the food that cannot get out of their house. I don't know what else I would do if I wasn't coming to Breadbox. It would be like a hole. It would be like missing out on something with my family. Because the family that you get to choose then chooses you is sent by God every single day. And they're irreplaceable. For everyone who gives up their time, whether it's folding bags or praying or coming in and physically doing the labor, I don't have the words to say thanks. I can't open my chest and pour my heart out enough to give enough thanks to all the volunteers, regardless of their ages and regardless of what they could be doing at home. This doesn't work without the volunteers. And I hope that good feeling that it's also my heart saying thanks. Because there's just no words to say enough. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. This is why we do this. This is why we're here. Si se dieron cuenta, nos dimos ese aviso porque queríamos que vean este video.
y es una bendición para nuestra comunidad. Vamos a orar por nuestros hermanos que jueves a jueves están trabajando de una manera diligente, desde muy horas antes se levantan. Algunos llegan inclusive de su trabajo, llegan corriendo porque quieren ser de bendición. Y esto es una bendición para nuestra vida también. Oremos por ellos. Señor Padre, te doy las gracias, Padre, por este ministerio que has traído tú, Señor, a nuestra congregación, Padre, sabiendo que la necesidad siempre, Señor, existe, Padre, y queremos no solamente tener un tiempo donde podamos, Señor, sí proclamar tu evangelio, pero ser, Señor, realmente transparentes en el hacer, Señor, real tu evangelio. Esta es una parte solamente. Hay otras áreas en nuestra vida, Señor, que tú nos has regalado y nos has mostrado que, Señor, tu salvación que has traído a nosotros, Señor, es para gozo, para alabanza y para andar en buenas obras, Señor. Gracias por esa bendición. Sigue bendiciendo a nuestra hermana, Señor, que está al frente, Hegan, Señor, y a todos los que están voluntariamente, Señor, siempre trabajando jueves a jueves. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por esta gran bendición. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Ahora con nuestro sermón de este día domingo. Es una bendición realmente, gracias. Es una bendición que nosotros podamos ver este video, y es una manera de manifestar la unidad de nuestra iglesia y también de recalcar que el Señor sigue tomando vidas para que ellos puedan reconocer el evangelio. Bien, vamos a hoy día continuar con nuestro estudio de Efesios que estamos teniendo ya por varias semanas, y vamos a orar antes para que el Señor nos guíe y de esta manera poder abrir la palabra del Señor y de esta manera ser la voz que Dios quiere. Oremos pues. Señor, gracias por tu palabra, gracias te damos. Bendito Dios por el mensaje que tú traes a nuestra comunidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder. Bendito Dios, tu palabra es tu palabra, no es nuestra, Señor. Nosotros estamos aquí para ser esos colaboradores, esos comunicadores, Señor, que cumplamos lo que tú nos has traído, Señor, a nuestro corazón, de reconocer, Padre, que el misterio, Señor, de estas revelaciones, Señor, son realmente la fortaleza de lo que significa el evangelio y la buena noticia que es tuya. Bendito Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a Efesios. Seguimos en el libro de Efesios y vamos a esta vez a tener un tiempo donde sigamos reconociendo el mensaje en este libro, en esta carta a los Efesios. Y ya hemos estado semana tras semana viendo cómo el Señor obró en esta comunidad. Esta comunidad que en esos tiempos era una comunidad gentil. Ya hemos hablado y hemos mencionado, no era una comunidad judía, sin embargo había judíos también, pero era una comunidad gentil. Y eso lo explicamos semanas anteriores para entender mejor el contexto. Significa que el evangelio rompió las fronteras. Normalmente el pueblo de Israel en Jerusalén y sus alrededores era la ciudad donde siempre se proclamaba del Dios Todopoderoso. Y los judíos, de alguna manera, ellos resaltaban frente a otros pueblos, resaltaban frente a otras culturas, porque su Dios era un Dios que se manifestaba de una manera muy especial. Y era increíble ver que en esos tiempos esto pueda suceder fuera de esta comunidad judía, y eso es lo que sucede en Efesios, y lo hemos estado viendo.
Y para entonces tenemos a nuestro apóstol y hermano en Cristo, el apóstol Pablo, quien manifiesta la gran novedad, la gran noticia del Evangelio. Entonces, recordando esto, vayamos al verso de hoy. Y hoy día vamos a hablar en el capítulo de Efesios 3, de 7 al 13. De 7 al 13. No vamos a enfocar en estos versículos. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recuento para reconocer lo que la palabra de Dios quiere transmitir. En Efesios 3.1, la palabra del Señor a través de Pablo da una expresión de la condición en que se encuentra él. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Miramos bien lo que está escribiendo. Por esta causa, a Pablo hablando, yo estoy prisionero, estaba en una cárcel, él estaba en una cárcel, ¿no? Pero realmente él estaba reconociendo, y esto lo hago con gozo, por el amor a Cristo, lo hago con toda mi fortaleza y mis convicciones, decía Pablo, y esto es por amor a los gentiles. Lo rescatan una vez más, la palabra gentil. Entonces es algo que el Señor manifiesta en el primer verso. Ahora yo quiero hablar un poquito sobre esto, quiero detenerme ahí. Pablo está expresando ahí que él era prisionero por predicar el evangelio a los gentiles. Él tenía esto que él estaba padeciendo solamente por predicar el evangelio. El día de hoy, ¿alguien está padeciendo por predicar el evangelio? Sí, claro que sí. Tal vez en su familia usted padece cuando predica el evangelio, tiene situaciones como estas, como la de Pablo. Probablemente no esté yendo a la cárcel, con seguridad, porque estamos aquí. Pero en esos tiempos el predicar el evangelio traía esto. Y todavía esto sucede en algunos lugares de este mundo, aún todavía sucede. Pero bien, entonces es interesante que él está escribiendo esta carta a los efesios dentro de una cárcel. Pero para Pablo no era nada nuevo, y quiero dar una pequeña remembranza, porque esto era algo que ya había pasado semanas atrás, meses atrás. Ya él se había acostumbrado a este tipo de vida, donde iba fuera de su lugar, predicaba el evangelio, recibía pedradas, recibía muchas veces lo que es la contradicción del lugar donde él está, y muchas veces era llevado a la cárcel, como de esta manera. Y para recordar, en Hechos 13:3, en Hechos 13:13, es uno de sus primeros viajes, sus primeros meses que él comienza a predicar el evangelio, Pablo. Y en esa predicación él sube de Jerusalén y va hacia Antioquía, en una ciudad de Pisidia. No voy a dar todo el relato, pero usted, si quiere, puede leerlo más adelante. Está en Hechos 13:13. Y normalmente cuando él llegaba a un lugar, sabemos que siempre había sinagogas. Sinagogas eran lugares donde se congregaban los judíos. Y había en todo lugar, no solamente en la zona de Jerusalén, había en muchos lugares. Entonces llega a esta ciudad al norte y él comparte el evangelio y dice: voy a ir a los míos, como buen judío que era. Pablo va a la sinagoga, y normalmente se predicaba los días sábados, que ellos consideraban como el día del reposo. Entonces, en esa predicación, que si usted lee la historia, él, en un relato, su primera intervención, él comienza a hablar a los judíos y les recuerda de una manera muy bonita, y vean el relato ustedes, les recuerda todo lo que Dios ha hecho con el pueblo judío. Les comienza a hablar desde Moisés. ¿Se imaginan? Comienzan a hablar desde Moisés. ¿Recuerdan cuando el pueblo del Señor estaba esclavo?
por los egipcios, y vino Moisés y los rescató, y vieron todos los milagros, vieron cómo las 10 plagas fueron manifiestas, vieron el poder de Dios, vieron cómo finalmente ellos son liberados. Y lean toda la historia ahí, y que ya conocemos. Y los judíos escuchaban todo lo que Pablo decía. Y comenzaba a dar toda la historia. Hablaba de Moisés, hablaba más adelante de su huida por el desierto y todo lo que aconteció ese pueblo de Israel, todo lo que aconteció. Y llega a hablar de la época también de David, de la época del reinado de Jerusalén, la época de esplendor de Jerusalén. Y él le manifiesta cada detalle, y al final él menciona de que realmente todo lo que estaba sucediendo era para manifestar lo que significa la gracia en Jesucristo. Pero esta parte ya no les gusta a los judíos, ya no les gusta mucho. Comienza a hablar, hasta ahí todo bien. Y cuando le dijo, pero ¿saben qué? Ustedes mataron a Jesús. Ya no le gustó la historia. Todo estaba muy bonito, sí, Abraham, Moisés, el rey David, qué bien, sí, nosotros somos judíos, muy bien. Pero cuando llega esta parte, Pablo, el ambiente comienza a cambiar y ya no les gusta porque dijo, y ustedes mataron a ese Mesías, a ese Mesías en la cruz, hablando de Jesús. Entonces, es interesante cómo esto sucede. Y ahí la historia lo dice, y ellos estaban contentos, los que escuchaban estaban muy contentos, los gentiles en especial, pero los judíos no, porque estaba yendo en contra muchas veces de su orgullo, porque ellos que consideraban que su salvación era por la manera en que vivían, por la descendencia que ellos tenían. Pero no entendían todavía la gracia, no comprendían. Más los gentiles sí entendían, sí comprendían. Y eso, léalo ahí en Hechos 13:13. Viene el siguiente sábado, ahí en la historia dice, viene el siguiente sábado, el día de reposo, comparte otra vez. ¿Y qué creen que sucedió? Muchos estaban gozosos, pero muchos también no estaban gozosos, estaban en contra de él. Entonces, ¿qué hace Pablo? Él dice, bueno, yo vine a ustedes no me quieren escuchar, ok, yo me voy de esta sinagoga. Y eso sucedió, él se retiró y finalmente los gentiles sí se fueron con él, gozosos, cantando seguramente, alegres porque han recibido lo que significa la salvación en Cristo Jesús. Y el pueblo judío estaba celoso, como que eso es solo para los judíos nada más, no puede ser para los gentiles, no creo que eso suceda. ¿Y cómo reaccionan? De maneras como las que hemos visto acá. En ese caso, ¿reaccionaron mal? Sí, claro que sí, reaccionaron mal. Pero finalmente el Señor siguió avanzando. Entonces, ¿ya se dan cuenta de la escena? Pablo, cuando iba compartiendo el Evangelio de un lugar a otro, ¿qué crees que Pablo pensaba? Bueno, voy a compartir, me van a recibir, me van a aplaudir, me van a abrazar. No, él sabía lo que iba a venir. Tal vez piedras, tal vez una cárcel y tanto dolor. Pero Pablo lo hacía gozoso, porque él estaba convencido, porque Jesús mismo ministró su vida. Jesús mismo le dijo y le dio el encargo, y tú vas a predicar al mundo gentil. Si no, leamos rápidamente en Hechos 13, pero solamente los tres últimos, solamente 3 versos nada más, en Hechos 13. Leamos el 46, 47 y 48. Dice la palabra del Señor para entender la misión que Dios le dio a Pablo hacia los gentiles. Dice la palabra en el 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién está hablando? A los judíos. Era necesario.
Mas, puesto que la desecháis, ahí está bien claro, más como ustedes la están desechando, no les importa escuchar la palabra de Dios y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Bueno, en ese tiempo todavía no sabíamos de México, de Perú, a la justa llegaban hasta un lugar y eso con mucha dificultad. Pero ya el Evangelio ha llegado a nuestros países, ya llegó el mismo Evangelio. Esto no es historia, tal vez para unos es historia, pero esto es una realidad, es una verdad. Ese Evangelio que fue predicado para los gentiles ya llegó a la comunidad del Lomo, ya llegó a nuestra familia, ya llegó a la comunidad latina. Y es el mismo Evangelio. Parece larga una historia, pero no, son los mismos tiempos, se sigue viviendo igual. El mundo antiguo, hermano, en ese tiempo, su visión era cortita nada más, ¿no? Todavía no se imaginaban mucho de lo que iba a venir. Pero día a día, cuando se predica el Evangelio, esa visión se va abriendo, se va extendiendo. Tanto así que hemos hablado del problema que existía entre los gentiles y los judíos. Cuando ellos vinieron a adorar al Señor, trajeron sus costumbres y todavía peleaban porque yo quiero adorar de esta manera. No, yo quiero adorar de la otra manera. Y parece que eso no ha terminado, porque esos mismos problemas continúan todavía en nuestras iglesias. Yo quiero adorar de una manera, yo quiero adorar de esta manera, como los judíos y los gentiles. Pero finalmente Dios nos une porque miramos a Cristo Jesús. Y en esa unidad viene el poder del Evangelio. Y es lo que la iglesia del Señor manifiesta en estos días, esa unidad. Haciendo esta referencia, entonces vamos a continuar y reconocemos que el Señor, en su inmenso amor, Él está dando a conocer al pueblo de Efesios el gran plan que Él tiene. Los efesios estaban escuchando, algunos judíos tal vez, pero otros no, lamentablemente. Entonces ellos estaban, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué sigue? Está pasando algo maravilloso. ¿Qué es lo que continúa? Vamos a leer el 7, 8 y 9 para entender más lo que significa la predicación del Evangelio. En el 7 dice, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Voy a leer el 6 para entender un poco más. Hablándolo después a los efesios le decía, que los gentiles ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo, algo que no podían creer los judíos, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De lo cual, hablando Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, así se consideraba a Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es lo que está expresando. Le dieron ese gran ministerio de ir a los gentiles, a los que ni entendían qué significa la vida eterna, pero ellos fueron tocados por el Señor. Y el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Subrayé en mi Biblia la palabra misterio. Eso estamos hablando años atrás. El día de hoy, el Evangelio sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Para muchos. Pero los hijos de Dios que hemos conocido del Señor Jesús ya no es un misterio.
podemos entender el poder del Evangelio, el poder de la reconciliación. Podemos ver familias que se reconcilian, padres, hijos que se reconcilian de una manera poderosa cuando vienen a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿esta reconciliación tiene que ser manifiesta por el Evangelio? Ahora, ¿el Evangelio lo estamos comunicando? Preguntémonos. ¿Lo estamos compartiendo de una manera que sea de bendición para nuestras familias, nuestra nación? Vamos a leer Romanos 10:14, donde nos da una idea de lo que significa este gran privilegio. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo estos efesios, cómo los que no conocen de Cristo, cómo van a invocar al que no saben ni conocen? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en alguien que no ha oído? Muchas veces me ha tocado hablar con alguien, Dios te bendiga, Dios te cuide, pero yo me pongo a pensar luego, ¿y esta persona, qué será Dios para esta persona? Por eso es que es necesario la predicación del Evangelio, para que puedan reconocer. Inclusive suceden casos muy extraños dentro de la iglesia cristiana. Muchas veces que han llegado por diferentes razones. Y yo he sido testigo y he visto en nuestra iglesia que llegan por diferentes razones. No voy a decir cuáles. Y muchas veces pensamos que él ha entendido el Evangelio. Pasan semanas, pasan años, muchas veces hasta que pueden reconocer qué significa creer en la obra de la cruz y en Jesús. Y como Romanos dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Es importante que nosotros entendamos el propósito. Ese es el propósito. Y lo entendió Pablo. Él recibió una orden de Jesús y él fue a toda costa, a todo precio. Y más adelante el Señor habla de una manera muy especial a los efesios, dándoles a entender que es necesario esa predicación. Y aquí lo está diciendo Pablo, es necesario. Escuché un pensamiento y lo apunté de un predicador y quisiera compartirlos. Él dice, el mensaje es necesario ser escuchado antes que pueda ser obedecido. Repito, el mensaje es necesario que sea escuchado. Es necesario, es importante que sea escuchado. La iglesia necesita compartir el Evangelio antes que pueda ser obedecido. Claro, ¿van a obedecer qué? ¿Qué se va a obedecer? Si hay una predicación de la palabra, tienen que escuchar la palabra para entender y obedecer. Por eso es que es tan importante ser fiel a la palabra y no fiel muchas veces a ciertas predicaciones que no están en la palabra y es que están fuera de la palabra. ¿Qué van a obedecer si no han entendido realmente el mensaje del Evangelio? Me gustó este pensamiento. El mensaje es necesario ser escuchado antes que pueda ser obedecido. Y es por eso que, hablando de estos 3 versos, el verso 9 dice, es interesante, porque Dios bendice cuando la palabra viene a nuestras vidas. Y en el 9 dice que cuando Él compartía, la misión era y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio. ¿Se dan cuenta el ministerio de Pablo? Él venía, compartía, sufría, pero su propósito era proclamar, pero no se quedaba en proclamar solamente, sino que tenía que aclarar a todos. ¿Cuánto entendemos lo que significa el seguir a Cristo? Aún el cristianismo, hermano, es algo que es toda una vida. Conocemos al Señor, creemos en Él, qué bien, tenemos fe,
pero hay todo un trabajo de por vida. Y en ese trabajo se va aclarando, como limpiar los lentes, se van aclarando. Y cada vez veo mejor, cada vez veo mejor, cada vez veo mejor. Y es lo que dice acá el 9. Y de aclarar a todos, judíos, griegos, gentiles, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ese es el trabajo de la iglesia, hermanos, que día a día tenemos que ir aclarando todo esto. Ahora, todo eso que estamos escuchando, esa salvación, tiene un propósito. Y vamos a leer el 10 y 11, donde Dios nos llama a entender el propósito. Porque si no hay propósito, pues no hay una visión también. Dice el 10, la palabra para significa algo muy importante. Es como que ahora, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué escucho esta palabra? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, su iglesia, que somos nosotros, que somos el templo del Señor. Cada uno que tiene al Señor en su corazón tiene el sello del Espíritu, y todos reunidos formamos el templo del Señor. Y nosotros también individualmente somos el templo del Señor. Y como reunión viene a ser llamada iglesia. Y ahora escuchen esta parte. Ahora, dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? ¿A los que están afuera? ¿A mi vecino? Sí, cierto. Pero miren esta parte, qué interesante. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es increíble. ¿Saben que ahorita nosotros estamos en un ministerio fabuloso, único y especial? Y los ángeles están viendo cada palabra que hacemos. Los ángeles están viendo cómo nosotros compartimos el Evangelio. Claro, ahora hay que entender esto. ¿Qué ángeles? Tenemos a los ángeles del Señor, igual como que ¿se acuerdan el que se le presentó a los pastores y le dijo que ya llegó el Salvador? Qué hermoso ángel, qué precioso ángel. Pero hay otros ángeles, y son los demonios, los ángeles caídos. Ellos también están observando, y muchas veces son los primeros que se sientan a veces en las bancas, porque ellos quieren destruir la obra que Dios ha comenzado. Y ellos son los que están viendo el poder del Evangelio, cómo la gente se convierte, cómo las familias se unen. Y al diablo no le gusta eso. Él trata de destruir, él trata de dividir, él trata siempre de mentir, engañar. Es su especialidad de él. Él usa siempre artimañas. Ese es el diablo. Ahora, cuando se predica este evangelio, vamos a repetir otra vez. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Usted lo ve? Yo no lo veo, pero sí lo creo. ¿Te imaginas todo un inmenso cosmos lleno de planetas, de estrellas, y Dios en su majestad viéndonos a nosotros, y nosotros siendo un espectáculo para los ángeles? Nos ha dado un privilegio de compartir el Evangelio. Yo creo esta palabra. ¿Usted la cree? No, quiero ver a los ángeles, quiero ver a los demonios. Sí existen, sí hay. Pero hay un Dios poderoso que se manifiesta con su palabra de una manera muy especial. Y continúa en el 11, dice, conforme al propósito. Ahí está el propósito. Todo esto que sucede es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que está aquí es propósito de Dios. Eso es el propósito de Dios. Entonces vamos a compartir ese evangelio, como lo está haciendo Pablo. No solamente fue Pablo, somos todos. Es la iglesia que tenemos que ir y compartir el evangelio.
Y eso es para la gloria de Dios. Si bien es cierto, somos salvos, pero hermanos, vivimos día a día. Y cada día se manifiesta de una manera diferente. Y el Evangelio continúa. Y tenemos que estar viviendo de una manera que podamos llenar nuestra vida del Espíritu de Dios para que la gloria de Dios sea manifiesta y sea luz en nuestra comunidad. Y eso es un privilegio. Es un gran privilegio. Hermanos, así como Pablo estaba en la cárcel o en cualquier lugar, él se sentía que estaba dando testimonio del poder de Dios. Él sabía que los ángeles, los demonios estaban viendo todo eso. A él no le importaba estar en cualquier lugar, porque él entendía, él estaba bien centrado, pero no solamente se contentaba con que él lo conoce, con que él ya está seguro, porque su trabajo era compartir a la iglesia. Y es lo que hasta el día de hoy estamos haciendo. Hermano, la pregunta sería, para terminar, así como los efesios tuvieron su situación con los judíos y muchas veces no podían verse, pero cuando vieron a la cruz de Cristo, ellos entendieron el poder del Evangelio y se llenó de gozo y se llenaron del Espíritu y formaron esa iglesia en medio de dificultades. No es que no va a haber, siempre va a haber dificultades, pero la idea es que la iglesia se fortalezca, la iglesia se mantenga unida. Nosotros como Calvary tenemos que entender eso y lo entendemos, tanto así que nuestros líderes en nuestra iglesia se preocupan porque la iglesia sea conectada. Semana a semana, jóvenes, vengan, compartan los lunes, los martes. Y aquí voy a dar los avisos otra vez. Otra vez lo voy a dar, lo mismo que hice al comienzo, porque de eso se trata. La iglesia tiene que conectarse. Los miércoles tenemos a las damas que necesitan la palabra de Dios. Los viernes, los hombres. El sábado de oración, los jueves somos de bendición repartiendo esa comida a nuestra comunidad y la gloria de Dios se va manifestando. Entonces, hermanos, conectémonos de tal manera que seamos para gloria de Dios. Unámonos como iglesia, entendamos el propósito, que es lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios. Miren ese propósito. Nosotros somos vistos desde los cielos por los ángeles. Ellos están viendo el trabajo que estamos haciendo, que nadie lo hace. Solo lo hacen los hijos redimidos por la sangre de Cristo. Y ese es un gran privilegio que tenemos y que tenemos que entender y comprender. Señor, te doy las gracias por este día y por tu palabra. Señor, quiero que, Señor, mi vida pueda ser, Señor, para ti, en todos mis aspectos, en todas mis áreas. Y de esa manera también entender el propósito que tú tienes para nosotros. Entender, Señor, que tu palabra nos llama, nos cautiva, nos anima, bendito Dios, a reconocer tu gloria, tu majestad, Señor, en Cristo Jesús. Y ese evangelio poderoso, Señor, es sabiduría de Dios. Muy diferente a la sabiduría humana, muy diferente a las filosofías que existen, Señor. Padre, gracias, Padre, por la palabra, Señor, de tu evangelio. Gracias, Señor, por entender el gran propósito que tú tienes. Ayúdanos a hacer una iglesia fuerte, en conectarnos o tal vez reconectarnos, Señor. Entender que todos somos miembros de un solo cuerpo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.
Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Te puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes sentir. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: Santo eres tú. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes sentir. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: Santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Poderoso, gracias te doy por este tiempo de compartir tu palabra, Señor. Padre, como iglesia te damos gracias por la obra de la cruz, por unirnos, Señor, de diferentes naciones y diferentes costumbres, Señor, así como los gentiles y judíos, Señor. Pero tener un mismo sentir en reconocer a nuestro Señor como nuestro Dios Salvador, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese inmenso privilegio de reconocerte. Pero también queremos continuar adelante en el Evangelio. Y no podemos continuar, Señor, si tal vez, Señor, hemos cometido errores en nuestra vida. Te pedimos perdón. A ti te agrada, Señor, un corazón contrito y humillado. Tú lo ves. Perdónanos por muchas veces, Señor, actuar de una manera errónea. Ayúdanos, Señor, a que podamos
entender el propósito eterno de compartir tu palabra, Señor, a toda criatura. Gracias porque tú unes esos propósitos en nuestros corazones. Te alabamos y te adoramos, Señor, porque tú restauras, reconcilias, unes una iglesia, Señor, para ser la luz de este mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana.